Lista. Con asistencia González Romero. Hernández de la Rosa. Hernández González. Hernández Montiel. Hernández Rendón. Presente. Bien. Hernández Rodríguez. López Flores. Martínez Tripa. Presente. Bien. Mendoza Luna. Presente. Perfecto. Hernández Sánchez. Digo, perdón, Mendoza Sánchez. Presente. Perfecto. Nava Hernández. Ortiz Ortiz. Ramírez. Ramos Contreras. Rechi. Saldaña Cervantes. Presente. Muy bien, tienes asistencia. Sánchez Coyotzi. Presente. Excelente. Sánchez Flores. Vázquez Carballo. Presente. Bien. Y Cepeda. ¿Alguien llegó tarde? Pues bien, entonces terminamos con esto. Ahora vamos con el tema del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Karina, que acabas de entrar, ¿me escuchas? Karina. Karina, que acaba de entrar al grupo. ¿En dónde nos quedamos, Karina? Karina. Bueno. Mande. Ahora sí. ¿En dónde nos quedamos, Karina? Mande. ¿En qué punto nos quedamos, Karina? Atenta. Según yo, en análisis de la conducta. Análisis de la conducta. ¿Tan atrasados estamos? Hasta aquí. ¿Alguien tiene otra cosa? Vamos un poco más adelante. Sí. ¿En qué punto vas? Digo, ¿en qué punto ¿hasta qué punto tienes? Valeria, Psicología de la mujer. Ujú. Exacto. En ese. ¿de la mujer? Sí. Oh, perfecto. Sí, de hecho, adivinen que llevamos algo retrasados, pero ahorita nos estamos retomando psicología de la mujer para entender el género femenino, porque su fisiología, obvio, es distinta al de los hombres, y desde luego ahorita vamos a hablar de los hombres, no se preocupen. La psicología de la religión estudia precisamente los efectos que una ideología tiene, en este caso, sobre los seres humanos. Su forma de pensar, su forma de sentir y desde luego su forma de actuar. Ejemplos, tenemos que cada una de estas tiene prohibiciones, dogmas que no se deben de cuestionar, no se deben de interrumpir, y eso obvio regula la forma de pensar y la forma de actuar. Un ejemplo, en este caso de la religión cristiana, no deben de tener relaciones sexuales, precisamente hasta después, antes del matrimonio. Una idea, precisamente, obvio, lo comparten la religión islámica. La mujer debe de permanecer pura.
y el único hombre, en este caso, que la debe de ver tal como es, obvio debe ser su marido, su esposo. Y obvio por eso se utiliza el velo como símbolo de su pureza, de su virginidad, de su castidad. Ya en pantalla tienen los servicios al niño, a los jóvenes y a la familia. Pues en Estados Unidos existe una institución llamada Cuidado del Niño y de la Familia. Precisamente estudia aquellas familias que son vulnerables, que son propensas a la violencia, y por lo tanto hace los estudios si esos ambientes son óptimos para que los menores se queden ahí. En caso de que no, pues obvio, los remiten a una casa sustituta, una familia sustituta, para que cumpla con esa función. En caso de que no existan una familia sustituta como tal, pues, obvio los remiten a los orfelinatos, orfanatos, instituciones dedicadas supuestamente al cuidado de los menores. Es algo así como el DIF mexicano. La psicología de la salud, en este caso, es precisamente vela por la salud en su concepción más general, salud física, salud mental, salud emocional. El psicoanálisis es una rama especial precisamente de la psicología que estudia precisamente las etapas de desarrollo anterior, principalmente obvio la niñez, y cómo esta influye precisamente en el desarrollo de la personalidad. Algunas personas tienen problemas de adaptabilidad porque en este caso, siendo niños, hubo ahí sucesos precisamente que marcaron el desarrollo cognitivo, emocional de los seres humanos y que todo esto permanece de forma inconsciente. De hecho, eso sería el psicoanálisis. Trabaja con todos los aspectos reprimidos, aparentemente olvidados, y que se encuentran en el inconsciente de los seres humanos. Eric Omar levantó la mano, te escuchamos, seguido de Valeria. Adelante. Sí, profe. Quería preguntarle, por ejemplo, de la anterior diapositiva, de psicología de la salud. Por ejemplo, ¿conoce los psicólogos del DIF? ¿A ellos les paga el gobierno o cómo? Bien interesante. Sí, todos aquellos psicólogos que trabajan en una dependencia gubernamental y pública, DIF, por ejemplo, están incluso cada hospital público debe tener un departamento de psicología. Esos precisamente les paga el Estado. Recientemente, con estas reformas que hizo el presidente, cada estado, digamos, tenía su responsabilidad y cada estado de la República pagaba tanto a los médicos, obvio, como a los psicólogos. Pero ahora con este cambio que se hizo con el famoso INSABI, ahora todo el aparato de salud público, ya sea salud física y salud mental, lo toma la federación. Directamente, obvio, la República, y obvio, es quien les paga. Muy bien. Ya. Gracias, profe. Valeria había levantado la mano. Sí, respecto a lo del subconsciente o inconsciente, ¿cómo es? ¿O es lo mismo? Mira, inconsciente. El subconsciente, digamos que sería la mitad intermedia del inconsciente y del estar consciente. Y se puede, en verdad se puede trabajar con el inconsciente, ¿no es muy complicado? Sí, en este de acuerdo con los psicoanalistas, efectivamente, como lo mencionas, es muy complicado. Por lo tanto, una persona que va a psicoanálisis requiere un trabajo de por lo menos un año, porque se va Sí. trabajando de forma paulatina y entonces se trabaja precisamente con todo aquello que se vivió en la niñez, se rescata lo que se ocultó, lo que se reprimió y se trata de corregir. Ok. Gracias. Bien, de nada. Muy bien. Sería neuropsicología clínica. Entonces aquí es una combinación precisamente de los estudios del sistema nervioso, apoyados obvio en la medicina, por eso se llama clínica, para comprender en este caso la influencia del estado de salud del cerebro con el comportamiento y los pensamientos.
Desde luego que las enfermedades, digamos, tradicionales o, digamos, más conocidas por la neuropsicología sería precisamente Parkinson y Alzheimer. Pero desde luego que hay otros trastornos igual de incapacitantes. En pantalla tenemos la Sociedad Estadounidense para la Psicología Legal, y es precisamente por la condición del aparato judicial o bien aparato de justicia de Estados Unidos. Entonces, como lo podemos ver en las películas, en las series, o si alguno de ustedes ha vivido en Estados Unidos, cuando una persona es incriminada, va a juicio, entonces existe la parte defensora, que es un abogado de oficio o bien un abogado particular. Tenemos en este caso la fiscalía, que representa al Estado, que su labor es precisamente inculpar a través de una investigación. Existe la figura del juez, pero existe en este caso la parte del pueblo de Estados Unidos, que es representada precisamente por el jurado. Entonces, a través de un juicio, estos cuatro entidades discuten y se trata de ver precisamente su culpabilidad. En el caso del jurado, que es precisamente el pueblo, lo conforman sencillamente ciudadanos norteamericanos, y es donde se requiere una selección especial del jurado para que no sean prejuiciosos y entonces sea lo más justo un proceso judicial. Lamentablemente se ha demostrado que esto no funciona. En el caso de México, que ya tenemos nuestros juicios orales, existe un juez, un abogado defensor y obvio la fiscalía, generalmente le llamamos Ministerio Público. No existe la parte del jurado, y qué bueno, porque somos o tendemos a ser precisamente prejuiciosos. Los psicólogos en la práctica independiente hacen referencia precisamente a todos aquellos psicólogos que no pertenecen a una asociación o que no trabajan, como ya lo habíamos comentado, en dependencias públicas. Entonces son aquellos que obvio tienen un consultorio, una oficina, y se dedican al trabajo de forma independiente, precisamente para regular su práctica. Eric Omar, adelante, te escuchamos. Y estos psicólogos, profe, le pagan, o sea, cobran más, ganan más o como porque sí he visto que los psicólogos dependientes son un poquito más caros, ¿no? Sí, efectivamente. Por lo regular cobran más caro porque adivina qué, los psicólogos en la práctica independiente tienen una formación mucho más sólida que los psicólogos que trabajan precisamente en dependencias públicas. Entonces, si vas, digamos, con un psicólogo del DIF, por lo regular va a tener solamente licenciatura. Si vas con un psicólogo independiente en su despacho, pues obvio ya va a tener maestría o incluso un grado de doctorado. Entonces, obvio, por eso, por lo regular son más caros. Ah, ya. Ah, Sí, sí, perfecto. gracias. Entonces, esta rama ve precisamente su procedimiento, cómo actúan precisamente frente a sus pacientes o clientes, y establece un lazo de comunicación precisamente para mejorar el procedimiento de atender a los pacientes o clientes. La psicología de la familia estudia precisamente a cómo un grupo de personas, tomado en cuenta como una unidad, interactúan sus miembros y desde luego estudia y diagnostica si la familia, determinada familia, es un escenario fértil para el desarrollo personal de sus integrantes. Tenemos el estudio psicológico de lesbianas, gays y bisexuales. Hay que tener mucho cuidado con esta división. Algunos pensarían que es precisamente para discriminar, pero no, es todo lo contrario. Es para comprender su forma de pensar y actuar. Y desde luego encontrar los puntos en común que existan en las personas, independientemente precisamente de su preferencia sexual. Tenemos la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Problemas de las Minorías Étnicas. Entonces, obvio, hay que recordar que Estados Unidos está conformado precisamente por diversas etnias o grupos sociales. Entonces, que no les digan, que no les cuenten los caucásicos o los blancos, como generalmente se hacen llamar ellos, no son los únicos y obvio no fueron la primera sociedad.
De hecho, ellos precisamente fueron colonos, vinieron de otros lugares. Y en consecuencia, cada grupo étnico posee una forma distinta o particular de pensar, sentir y desde luego de actuar. Y por eso existe esta división. La psicología de los medios es para estudiar precisamente la dinámica, la relación que hay entre estos. Valeria levantó la mano, escuchamos. ¿Puede volver a explicar el anterior, por favor? No lo entendí muy bien. Perfecto. Trata de explicar precisamente cómo cada minoría étnica encontrar su patrón de comportamiento, sus pensamientos y desde luego sus emociones. Y obvio, vamos a retomar un ejemplo actual. Hay en este caso problemas, ¿no?, entre la policía y posibles sospechosos precisamente de cometer un crimen. Y resulta que ahorita hay una brutalidad policíaca precisamente con respecto a una minoría étnica, que sería obvio la raza afroamericana. Y precisamente sería objeto de estudio de esta división. Ok, sí, ya, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces retomamos, la psicología de los medios estudia la forma de interacción que se dan en estos distintos medios. Anteriormente, ¿cuáles eran los reinantes? Será la radio, la televisión y la prensa. Actualmente, con la evolución precisamente de la tecnología, pues Internet tiene sus diversas divisiones y estudia precisamente cómo es esta interacción. La psicología del ejercicio y del deporte aplica los conocimientos en psicología, en este caso para los atletas de alto rendimiento, para que superen su entrenamiento no solamente físico, requieren de un entrenamiento mental. Y es por eso que vemos personas que parecen sobrehumanas, pero es porque tienen un buen programa de entrenamiento, no solamente físico, sino mental. Eric Omar levantó la mano, te escuchamos. Y profe, y entonces, o sea, bueno, en sí la psicología del ejercicio, ¿qué es lo que le hace a los deportistas? O sea, ¿qué es a lo que les ayuda? Como que así de échale ganas a levantar esas pesas o a correr o así. Algo por el estilo, pero desde luego tiene un programa mucho más riguroso. Resulta que todos nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo que nos dice, detente, el cuerpo está cansado, requiere precisamente un descanso para poderse reponer. Y eso lo tenemos todos. En los atletas de alto rendimiento va un poquito más allá. Ahorita vamos contigo, Castro. Entonces, los atletas se ven con algo que se llama el muro, que es precisamente ese límite físico, cuando ya les dicen, estás cansado. Pues a través de la psicología del deporte se van conociendo y la intención es precisamente crear un programa de entrenamiento para superar eso llamado el muro y entonces puedan continuar. Es por eso que vemos personas que logran correr 12 horas seguidas, nadar 8 horas y parece que no se cansan, y es precisamente porque han logrado superar su límite, más que físico, su límite mental. Ahora sí te escuchamos, Cristian Castro. Esos psicólogos también los ayudan cuando pierden alguna competencia importante. Por ejemplo, luego veo videos de, pues, en los olímpicos y eso, de que se lesionan y algo así. ¿También les ayudan a sobrellevar eso? Excelente, muy bien. Sí, en este caso, un atleta de alto rendimiento, pues prácticamente su vida es el deporte. ¿Y qué pasa cuando uno de estos atletas pierde un miembro, sufre algún accidente? Pues desde luego que se debe de recurrir a ayuda para que logre, en este caso, superar su condición y logre sobrevivir. Lamentablemente hay casos de atletas que se les ve truncada su carrera profesional y ¿qué hacen? Pues pierden la vida. Un ejemplo, precisamente del caso contrario de que se haya logrado superar, es de un corredor de autos. Ay, ahorita se me acaba de ir el nombre. Sufre un accidente no, dentro de la pista, pierde las piernas y entonces todo el mundo piensa, pues hasta ahí llegó su carrera.
Pues resulta que, obvio, a través del uso de prótesis y a través, obvio, del entrenamiento físico y mental, logran que este piloto de nuevo suba a su auto Fórmula 1 y se logra reintegrar en las competencias. Desde luego que su rendimiento ya no es el mismo, pero digamos que está en esa lucha constante. Eso es. Ahora vamos con la Sociedad para el Estudio de la Paz, el Conflicto y la Violencia. Entonces, obvio que recordar, Estados Unidos es un país violento, agresivo, y entonces se requiere de una rama precisamente para estudiar este tipo de comportamiento. Ahora tenemos la psicología de grupo y la psicoterapia grupal. Entonces, aquí como vemos en pantalla, no se trabaja de forma individual, sino precisamente con un conjunto de personas. Entonces, este especialista debe ser muy hábil en la comunicación grupal y desde luego que tiene la responsabilidad de ir conformando y formando grupos de personas que tengan características y desde luego se pueden apoyar unos entre otros. Valeria, te escuchamos. ¿Y qué es mejor para tratar un problema, ya sea de familia o personal o como sea, en una psicoterapia grupal o personal? Esto tiene que ver precisamente con las características individuales de cada sujeto y desde luego ahí entra si es una persona introvertida o extrovertida, es decir, que se quede callada o que tenga la facilidad, obvio, de hablar, de compartirse. Entonces todo depende precisamente del problema. Por ejemplo, hay grupos de apoyo, que generalmente reciben ese nombre que es terapia grupal, de mujeres que han sido, bueno, no solamente mujeres, de personas en general, hombres y mujeres que han sido abusados sexualmente. Entonces, la terapia grupal en este caso ayuda a aquellas personas que son muy cerradas, que son muy tímidas o que tienen mucho miedo. Los ayuda mucho precisamente porque hablan de forma abierta sobre sus asuntos y eso desde luego que es bueno. ¿Cuál sería en este caso lo recomendable para una terapia totalmente individual? Pues sencillamente que el sujeto pueda representar un peligro para sí mismo o para los demás. Entonces ahí sí se requiere que el tratamiento sea totalmente individualizado. Entonces puede existir este cambio, esta transición de primero asistir a terapias individuales y ya después, obvio, conforme va avanzando, se traslade o se le recomienda en este caso a una terapia grupal. Ese digamos que sería el proceso más saludable. Hay Y problemas que existe, no requieren... ¿Perdón? ¿Te escucho? ¿Escucho? perdón, existen las personas que son extrovertidas asociales. Mira. Mm, interesante pregunta, ¿eh? No, 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 no. Existen los buscapleitos, eso sí, que hablan nada más para estar echando la tierra a otro. Entonces, podríamos decirle que tendría ciertas características de ambos. Aunque obvio, eso a la psicología le daría otro nombre, le diría neuroticismo, que en este caso es aquella persona que busca conflicto. Entonces, sí, sí, sí. Más que extrovertidos asociales, se les daría el calificativo de personas neuróticas. Ok, gracias. Muy bien, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora vamos con las adicciones. Y entonces estudia precisamente toda aquella conducta compulsiva, es decir, que no se puede controlar. Entonces, obvio, las adicciones más comunes es a las sustancias, drogas, tabaco, alcohol, pero existe la adicción al sexo, a la pornografía, la adicción a jugar, a apostar, en fin, toda conducta que aquella es precisamente compulsiva, incontrolable, inconsciente. Tenemos la sociedad para el... Eric Omar levantó la mano, te escuchamos. Sí, disculpe, profe. Y los psicólogos, bueno, por ejemplo, si la persona no quiere dejar en su totalidad algo, pero lo quiere como que, pues no quiere abusar de
dicha, pues se podría decir así, sustancia o cosa. Los psicólogos son los que te ayudan a ayudar, o sea, a controlar eso. Efectivamente, y qué bueno que lo mencionas. En psicología, digamos que hay una sentencia. Una persona adicta jamás se va a reponer. Y esto significa que a pesar de que ya ha dejado su adicción, su conducta compulsiva, siempre existe la amenaza de recaer. En consecuencia, la forma en que cómo se trabaja en los adictos es promover precisamente la autorregulación. Es decir, precisamente como ya lo mencionas, ayudarlo a que se ponga límites. Y desde luego que este proceso es muy largo, lleva años, incluso como te lo acabo de mencionar, pues prácticamente es para toda su vida. Siempre existe el riesgo de la recaída. Lo único que hay que hacer con él es precisamente el trabajo para que adopte mecanismos y se vaya regulando poco a poco. De hecho, conozco a personas que llevan viviendo con su adicción 30 años. Entonces, imagínate. Entonces, no existen los alcohólicos curados, no. Un alcohólico siempre será alcohólico, hablando precisamente, obvio, del alcohol. En el caso, un apostador siempre será apostador y así sucesivamente. Lo único que hay que hacer es ayudarlo a controlarse. Ah, ya, gracias, profe. Muy bien, muy bien. La Sociedad para el Estudio para el Estudio Psicológico de los Hombres y la Masculinidad tiene que ver precisamente con la transformación del concepto de ser hombre o bien de lo masculino. Y obvio, esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ya hablando precisamente de la apertura a las distintas preferencias sexuales, puede existir en este caso una persona que se declare lesbiana y que tenga precisamente un patrón de comportamiento masculino, pero desde luego no es un hombre. Y esta rama se estudia o se especializa precisamente en esto. En el caso de los varones, de los hombres, ¿qué es lo que realmente lo define como un hombre? Y por eso en pantalla tenemos estas imágenes. Entonces, ha habido una evolución, una transformación del concepto. Tenemos, por ejemplo, aquellos metrosexuales que cuidan precisamente de su apariencia física. Incluso muchos de ellos utilizan maquillaje y es una línea especial de maquillaje, hecha para hombres. Entonces, si tú le preguntas, ¿eres un hombre? Pues claro que sí, ¿acaso no lo ves? Soy un hombre, pero me maquillo. O aquí tenemos otra que se está volviendo muy popular. Tenemos a un hombre que está utilizando un bolso. Incluso aquí en México se le ha dado un nombre despectivo a este tipo de prendas, ¿no? Incluso les llaman mariconera, ¿no? Pero de hecho es un concepto mal empleado y que denota precisamente un sesgo negativo. Valeria, te escuchamos. Profe, no sabía que existían diferentes tipos de psicología o para otros estudios. Entonces, podría, si por ejemplo, a mí me gusta la psicología, pero aparte me gusta otra rama, no sé, por ejemplo, moda. ¿Hay alguna psicología de moda como para que yo sea psicóloga en ese aspecto? Bien. Utilizando la tipología que estamos describiendo, esa sería la psicología del arte. Y vamos a entender precisamente a la moda como una expresión precisamente del pensamiento y de la cultura humana. Entonces, sí, sería en ese sentido. Ah, ok. Perfecto, perfecto. La psicología internacional precisamente establece cómo es que cada país o bien cada cultura tiene también su patrón tanto de pensar, sentir y actuar, y cómo este choca con la ideología, obvio, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, de la psicología norteamericana, pues cómo es que los demás piensan y sienten de forma distinta precisamente en cuanto a la perspectiva norteamericana. La psicología clínica infantil, pues trata precisamente de aquellos trastornos o enfermedades precisamente que puedan tener los niños y desde luego para su posterior tratamiento. Esta se parece a la anterior,
pero desde luego que sí es una forma muy general. La Sociedad de Psicología Pediátrica. Entonces, aquí además de a los niños, también trata a los adolescentes. Recuerden que en este caso la mayoría de edad en los Estados Unidos son los 21 años. En consecuencia y por lógica, todo aquel adolescente o niño que requiera de un servicio, pues obvio debería ser en este caso un servicio pediátrico. Y por eso existe esta rama, que es una forma, obvio, muy general. Y por último, tenemos la Sociedad Estadounidense para el Avance de la Farmacoterapia. Y es precisamente todos aquellos medicamentos que se utilizan en una terapia, ya sea psicológica o en el tratamiento de algún trastorno. Esta sociedad tiene como objetivo precisamente ir verificando que el uso de los fármacos o medicamentos sea el adecuado en cuanto a dosis, y desde luego van a ver a la larga, serían estudios longitudinales, si estos fármacos realmente tienen un impacto favorable o positivo en el tratamiento. Desde luego, a todos aquellos fármacos que no se les consideran útiles o que tengan un avance positivo, se recomienda su desuso. Entonces, también en Estados Unidos existe la FDA, que es el departamento o la administración para el control de alimentos y medicamentos. Entonces, trabajan a la par, en este caso, la American Psychological Association, APA, emite una recomendación, tal medicamento no se utiliza, y obvio aquí tenemos el estudio pertinente. Entonces, obvio, la FDA ya hace un estudio independiente para comprobar en este caso lo que esta sociedad le está recomendando, y entonces ya puede decir, pues, tal medicamento sale del mercado. En México tenemos un organismo similar, que en este caso es la Secretaría de Salud, que trabaja a la par precisamente con la COFEPRIS, precisamente para verificar que los medicamentos que estamos utilizando aquí en México tengan una utilidad y un beneficio práctico para, en este caso, los mexicanos. Si no hay más dudas, no hay comentarios, pasaríamos ya a un tema totalmente diferente. Y que desde luego se supone que va a ser más fácil porque ya tienen hecha la actividad de aprendizaje número 1 y la actividad de aprendizaje número 2. Y el tema es la psicología como ciencia. Tengan a la mano, ya saben, su libro, el capítulo número 1, que tiene que ver precisamente con los métodos de investigación. Entonces, ya hablando de la psicología como una ciencia, yo ya se lo resumo en estos 7 puntos. Vamos con el primero y creo que solamente vamos a tener tiempo para ese. Lo vamos a retomar posteriormente para el día viernes, si no me equivoco, a primera hora. Entonces, la psicología tiene un objeto de estudio bien definido, y eso es la conducta manifiesta y la actividad psíquica. Rápidamente, ¿alguien recuerda qué significa eso de la conducta manifiesta? ¿Qué es la conducta manifiesta? Citlali. Valeria levantó la mano. Escuchamos. Es la que se expresa físicamente, ¿no? Muy bien, efectivamente. Es lo que yo desde afuera puedo ver, me puedo percatar, ¿no? Mi compañero de clase generalmente está contando chistes. Eso es una conducta manifiesta. Veo que mi mamá llora todas las noches. Eso es una conducta manifiesta. Entonces, es todo aquello de lo que yo me puedo percatar. Muy bien. Y en consecuencia, es susceptible a la medición. Pues bueno, ya se ha acabado el tiempo. Solamente nos quedan algunos segundos. Hoy sí estuvieron la mayoría muy callados. Hubo 2 personas que estuvieron participando constantemente. Necesitamos, obvio, participar más. Recuerden, hoy es día miércoles, entrega de actividad de aprendizaje, y desde luego les voy a subir las instrucciones ya para la tercera actividad de aprendizaje, que tiene que ver con el capítulo número 10. Les voy a subir las instrucciones. Ya si hay alguna duda, me las expresan de forma verbal, si es que quieren, el día viernes, o me escriben sus dudas a través de Classroom para irlas resolviendo. Entonces, cuídense mucho, lávense las manos.